Bueno, por ahí nos interesaría si se pueden presentar con su nombre completo, la edad, a qué se dedicaban. Bueno, yo me llamo Luis Benjamín Fontana. Tengo 77 años. De los 6 meses estuve en el Octubre Valle, vivimos en el Octubre Valle. Cuando tenía 6 meses llegaron al Octubre mis padres y no sé qué otra cosa te digo. Comerciante. Ah, sí, siempre nos dedicamos al comercio. Fui docente durante 3, 4 años en la escuela de la picada Paraguay. La Paraguay, ahí en el Touro, 5 kilómetros de donde vivían. Escuela Nacional, la Escuela Nacional Provincial no existía en esa época, o existía, pero ahí esa era nacional. Preparaba la nación en su lugar. Y ahí viví hasta hace poco, había acá posada. ¿Por ahí recuerda alguna anécdota de su padre, de cuando llegaron a la colonia? Sí. Y ellos llegaron un 30 de agosto, nunca me olvido, que es por la tormenta de Santa Rosa famosa, 30 de agosto. Llegaron al Octubre del Valle, alquilaron un galpón donde se comenzaron con el almacén, decíamos antes. Se dio una tormenta grande también ese día, a la noche, no sé. Y por eso quedó grabado que ese era el día que llegamos todos, que llegaron ellos, ¿no es cierto? Yo era bebé. Y ahí comenzaron con el almacén, es decir, el ramo general, había tiendas, zapatería, de todo. Eso se vendía en aguja, hilo, todo lo que necesitaba la gente de eso. Y alquilaban sheets. Alquilaban a un señor Sheets, que era un carnicero que vivía ahí de esa chacra. Y alquilaban el galpón. Después de unos años compró la mejora. Sí, la mejora, cuando se compraba la tierra a un señor Malaquíes. Deben escribir eso. Algunos herederos de ellos viven por ahí, tienen que vivir. No sé si era el show. Unos hijos. Los hijos, sí. Y ahí es donde nos instalamos, que nos criamos todos hasta hoy día, que todavía está mi hermana que vive ahí en el mismo lugar. Bueno, no sé qué. ¿Y sabe de qué región vinieron sus padres para sentarse en el Touro? Mi papá vivía en Almafuerte. Mis abuelos vinieron como inmigrantes, no sé, italianos, y se radicaron en Almafuerte. Ahí trabajaba mi papá, tenía un colectivo que iba de Almafuerte a Posada. Un colectivo chiquitito y llevaba, pasaba por Bonplan, esa zona era la más grande que había en la nación en esa época. Y trabajaba ahí, de ahí nos fueron al Tour. Y mi mamá era de Guaraní, cerca de allá. Se casó ahí con ella y formaron la familia. Claro. Por ahí, ¿conoce por ahí el proceso de institucionalización de la municipalidad de Touro? Sí, y conozco, pero más sabe él, se acuerda de él. Por ahí preguntarle también, escuchamos mucho en las entrevistas nombrar a Benjamín Fontana como el que permitía o daba la facilidad para acceder al loteo. Ah, sí, Ese fue ¿se puede contar un poco ese rol de viene acá que cuente él que tiene más. También Yo le voy a ir corrigiendo. Yo le voy a corregir así. Bueno, si se puede presentar. No, yo soy Virgilio Humberto Fontana, el bebé de la familia, el más chico, tengo 69 años, tuve la suerte de nacer en el Touro,
y un día me llevaron el comprobante del juzgado civil ahí a Aristóbulo, donde yo tengo la partida de nacimiento número 1. Resulta que los que nacían hasta el año 51 eran anotados, nacidos en Colonia Aristóbulo del Valle, pero tenían que escribir en el registro de la persona en Camporán. Cabecera del departamento era Camporán. Entonces, todos los que nacían. Mi papá, como siempre, estuvo en la actividad conocida de todo el mundo ahí, ¿cierto? Era un negocio de ramo general y estaba en conexión con la comunidad, sabía que se iba a crear el registro de las personas en Aristóbulo. Entonces él esperó, él no me anotó el 27 de noviembre, él esperó y me anotó el 2 de enero del 52, o sea, un mes y algo después, en vez de anotarme en Camporán, me anotó en Aristóbulo. Y ahí que debe estar la documentación del registro, ¿no es cierto?, donde está la partida de nacimiento, donde empieza a escribir nacido en Aristóbulo en el registro, y yo también. Esa suerte tuve. Después tuve la suerte de que el pueblo también me eligió como concejal, después como intendente. Yo también estudié, trabajamos en el negocio con Petizo. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años y ahí me mandaron a estudiar al colegio de cura Gentilini. Ahí me reformaron. Y vine un año a Gentilini, después hice 2 años en la escuela normal de Aristóbulo y después los últimos 2 años en el Colegio Nacional de Novelá. Después trabajamos con Petizo, ¿no es cierto?, en el comercio. Tuve la suerte de participar mucho, jugaba fútbol en el Atlético Aristóbulo, después corría carrera, puse el primer FIA 600, el número 21, el primer FIA 600, que corría por el pueblo de Aristóbulo del Valle en la Federación Misionera. Cuando empezó con el Hipólito Cortés, en esa época, cuando ahí Aristóbulo del Valle, me acuerdo que hicimos el circuito, ahí donde es Samaritano, hicimos todo el circuito de carrera, eso no había nada, se hizo el circuito de carrera, entonces Aristóbulo tenía su circuito y tenía su representante, el corredor, que hay fotos y artículos del diario con Rogelio Ramírez y todo eso, de aquella época. Y ahí se corría en Aristóbulo, en Banda, en Roca, Iguazú, Posada, Oberá, que se competía ahí. Estuve dos años corriendo, después de jugar al fútbol. Y después también entonces ingresé en la política. Nosotros se armó un grupo, ¿no es cierto?, ahí, con don Ricardo Lozada, con Moncho Cló, con Pelicer del 12, Mayer, Wilfrido, Martín y otros, ¿no es cierto?, nos juntamos para Cristian Koch, que nos juntamos para formar también ser candidatos a presentar una lista. Entonces, nosotros nos presentamos por el radicalismo en el año 83 y tuvimos la suerte que la gente nos apoyó. Era don Ricardo Lozada, era candidato a intendente, que ganamos, fue intendente, después estaba en el grupo nuestro, ¿no es cierto?, el bloque, estaba Moncho Pro, estaba Riez, Wilfrido y yo. Por la oposición estaba Tingo dos Santos, Vélez, que era un maestro, ¿no es cierto?, de Navalle, y el negro Aisha, que era la oposición. Yo me acuerdo que en esa época nosotros veníamos de la dictadura, había terminado el gobierno militar, que entró en la democracia con Alfonsín, y cuando hacíamos campaña, la gente decía, sí, que los políticos entran para llenarse los bolsillos, para robar y todas esas cosas. Entonces nosotros dijimos, no, nos juntamos, si nosotros somos concejales, no vamos a cobrar sueldo, vamos a trabajar por honor en su plata. Eso se dio que ganamos las elecciones y es cierto, nosotros los 4 no cobramos, renunciamos a nuestro sueldo y con esos 2 sueldos de concejal
se pagaban médicos para atender gratis en 7 salas de primer auxilio en los lugares más lejos en la colonia, en el 14, Pindaití, todo eso, donde una vez por semana iba el médico, atendía gratis y con remedio. 2 dietas eran para pagar el médico y 2 dietas eran para comprar remedio. Y así, bueno, tuve esos 4 años, después le apoyé a Rie para que sea intendente, después le apoyamos a Moncho, ¿cierto? Para que sea intendente, y bueno, después me tocó a mí, que estuve 4 años ahí, y gracias a Dios pude lograr muchas cosas para Aristuro por los contactos, las amistades con mi familia, todo acá en Posada, porque si no es difícil entrar acá en Posada del interior, yo tenía todas esas amistades de mi padre y todo eso. Entonces en realidad me atendía bien y conseguí mucho. Yo logré, por ejemplo, para Aristóbulo del Valle, todos los sobrantes de la ruta 14, que pasa al municipio, donde ahí están los que se instalaron, por ejemplo, en el 95, esos que se instalaron, las faqueadoras, todo eso, de Pimentel, eso era terreno de la ruta 14, que eso la municipalidad después le vendió. Todos esos sobrantes pasaron al municipio, después, gracias a la legalización, se pudo legalizar el club abuelo, pudieron tener su título de propiedad, la policía, de tránsito que está, también le dimos el terreno para que se haga. Después conseguí un crédito del Banco Mundial, que se compró una moto niveladora nueva, se hizo la parada nueva, se sacó ahí el medio del pueblo, una planta que reciclaba residuos, una de las primeras de la provincia, y una caja recolectora de residuos. Fue el primer crédito del Banco Mundial a un municipio en la República Argentina. Eso lo conseguimos nosotros, gracias a la buena relación que teníamos con el gobernador. Y después pude negociar con la Universidad de La Plata 45 hectáreas ahí en el Valle de Cunapirú. Ese es título de propiedad de la municipalidad. Negocié por un puesto con la universidad y ahí comienza el Parque Salto Encantado, que va hasta allá donde comienza, donde está el Salto Encantado. Ahí el Valle de Cunapirú son 13.200 hectáreas. Eso es medio mi historia. Y como concejal es importante para la historia de todo. Nosotros logramos, sabíamos que la propiedad de las 700 hectáreas de Salto Encantado era de unos queridos vecinos Otto y Yesto, eran los dueños. Ellos tenían en la zona sur, tenían un aserradero. Entonces, eran personas de edad, y si llegaba a pasar algo con uno de los dos entra en sucesión, y eso quizás nunca se podía conseguir. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no le interesamos al gobernador de ese entonces, Barrio Rechea, para que compre eso? Para, después de comprar, nos dé al municipio de Aristóbulo. Peleamos durante todos esos años y logramos, gracias a Dios, que se compre. 3 meses antes se llevó el cheque para otro y para Regi, y ahí quedó propiedad del Salto Encantado, que quedó la provincia. Los 3 meses cambió el gobierno, bueno, el gobierno quedó para la provincia, pero eso se logró gracias a la iniciativa nuestra. Después también me tocó como fui presidente del consejo también, hasta el 92 al 95, antes de ser intendente. Y ahí me tocó también con Mayer, que era mi vicepresidente. Nosotros denunciamos el apeo que se estaba haciendo en el Valle de Cunapirú. Ahí se estaban sacando todos los árboles de ley y después se iba a hacer una zanja, se iba a meter las topadoras, se iba a prender fuego. Y eso iba a quedar toda plantación de pino de celulosa. Gracias a una visita que vino el gobernador al municipio, nosotros pedimos una audiencia, hicimos la denuncia de eso, en esa época era el gobernador Puerta,
Dijo, no puede ser, si iba a pasar esto. ¿Cómo saben? Eran todos clientes míos en el negocio, eran clientes nuestros. Entonces nosotros sabíamos todo lo que estaban haciendo. Entonces denunciamos eso y dijo, yo me voy a lo de mayo a un acto. Si ustedes quieren, llévenlo a Luis León, que era ministro de Ecología en esa época. Llévenlo a mirar eso. Le llamó al ministro y dijo, mira, acá tengo, no puede ser. Bueno, se fue él y yo le llevé a Luis León. Allá nos metimos en el monte y ahí uno andaba con un auto a 60, 70, estaba todo el día en el camino allá. Y entonces para un camión y le dicen, que le dice, usted no puede sacar, qué sé yo. El camionero dice, yo soy simplemente un chofer. Bueno, yo le dije, ministro, él no tiene la culpa. Porque, bueno, le traje otra de la municipalidad, viene el gobernador y le lleva la posada. A la semana me mandan un radiograma por la policía y se presente el presidente del consejo en gobernación. Vine a gobernación y ahí me hizo entrar, me dijo, lee, me decía negro, allá todos me conocen por negro. Lee todo lo que vos pusiste ahí y firmá. Y yo dije, ¿qué me va a meter preso? Por la denuncia que había. Y me dijo, no, esto da inicio a que hagamos el proyecto de expropiación a celulosa argentina de las 12.500 hectáreas. Bueno, al otro día paró, sacaron máquinas, todo, se terminó el desmonte. Después siguió todo un proceso, ¿no es cierto?, más largo después del 92, pero gracias a Dios se paró y se logró pasar todo eso para la provincia de Misiones. Y hay un montón de otras cosas. Ahí en Santo Encantado conseguí el local donde está formado un comedor, que está en la escuela creo que está en la frente del Vasco, esa escuela en la esquina. Esa era una propiedad de la cooperativa, le cambiamos por impuestos también. ¿Cómo que se llama la? ¿Eh? Es un instituto. Sí, que está frente al Vasco en la esquina. Ese se consiguió también para la municipalidad de parte de mi. Por ahí, Ahora, para contextualizar, sí. vamos a viajar en el tiempo hacia atrás. Sí, no. Vamos Vamos a ver. Vamos a ir al comienzo. Por ahí, cuando empezamos la charla informal, usted nos contaba un poco la historia de Aristóbulo, cómo hay que entenderla. Por ahí, la idea sería que ustedes nos cuenten un poco qué saben de esa primera etapa de la historia de Aristóbulo y también qué tanto negro, petizo recuerdan de su infancia, de cómo era la vida social de esa época, cómo eran las fiestas, cómo era la sociedad en esa primera época de Aristóbulo. Aristóbulo, por eso La escuela íbamos a 5 kilómetros caminando, allá hay 200. la 299. No, sí, era la única escuela que había. Y andábamos con la alpargata. Pero nosotros salíamos de casa y enseguida sacamos la alpargata. Vos andabas más rápido y si llovía vos andabas en el barro, pero descalzo nomás. ¿Cómo eran campeonatos de fútbol, baile? ¿Existían? Y la fiesta más linda era en la escuela, que por lo general en la escuela era la de los 25 de mayo, el 9 de julio, ¿no es cierto? Y hacían chocolate, y comíamos algo ahí en la escuela, era hermoso. La única fiesta que había era esa, y después la iglesia, ahí la propaganda, la picada propaganda. Me hacían La iglesia principal, me parece. Sí, era esa la única iglesia. Sí, Primero era la que está en la pista de aviación allá frente a San Miguel. Por eso es lo que te he contado hoy de una cosa es la colonia, ¿no es cierto? Donde se fue formando, no digan que se iba poblando la gente por la 14, ¿no es cierto? Entonces se iban formando los pueblos, donde hubo mucha gente. Eso se fue, era la única escuela nacional, era la 299 ahí en el centro, donde fuimos todos nosotros. Fuimos a pie, a caballo, en bicicleta. Los inviernos llovía y los charcos se congelaban. Y a veces jugábamos así, resbalábamos, sin zapatos, sin nada. Nos sacábamos y quedaba el camino, viste, que queda con la escarcha. Y eso te da congelado. Sí. Y ahí nos corríamos y nos íbamos.
A ver quién ganaba, quién hacía más metros, rebalando así con... Siempre había una vertiente donde antes de llegar a la escuela nos lavábamos. Y los días de frío, en la escuela, me acuerdo que se prendía fuego, ¿verdad? Eso, el resto de árboles afuera por el frío. Entonces uno salía a la clase y se iba a acercar así. Y me acuerdo que siempre unos hijos de Coloma traían las batatas, entonces tiraban ahí en la ceniza, ¿viste? Para que cuando salíamos comíamos. Yo me acuerdo una anécdota que papá tenía negocio y yo llevaba una bolsita con caramelo. El compañero mío fue Martín Zimmerman, que es comisario, Melo Kerber y otros ahí de Aristóbulo. Y ellos venían de la casa con la naranja pelada en la cartera, esa cartera de cuero que traían. Y yo le cambiaba 5 caramelos por una naranja. Naranja había, viste, que en mi casa, pero naranja tan rica como esa que uno comía, no. Yo cambiaba la galleta, llevábamos galletas. Antes el pan, venían bolsas de galletas que vendíamos en el negocio. Era una galleta que vos comías una semana después y eran ricas. No nos quedaban así como ahora, que como si... No sé qué tenían, pero las galletas comíamos, que 15 días comíamos. Sí. Y llevaba y había otro compañero de grado y con hacían las carteras para llevar el cuaderno. Un cuaderno, no hay libro, no sé si había alguno, tenía un libro de tela. La cartón, tenían ese portafolio y mochila. Y llevaban naranja. Ese te llevaban las lindas naranjas. Y entonces, dice, yo te invito a naranja, ¿no querés? No, digo, yo tengo en casa, pero teníamos plantas. Y dice, pero yo te cambio por la galleta. ¿Eh? Y ahí me di cuenta que él quería comer la galleta, porque era para ellos siempre el pan casero que se hace en la galleta era distinta. Y es cierto, vos parece que si comés mucho tiempo algo y después cambiás, o el que tiene el otro era más rico siempre, ¿no? ¿Sí? Me acuerdo que íbamos, por ejemplo, a la colonia y nos invitaban el pan con grasa de chancho, por ejemplo. Ponían grasa de chancho y miel arriba. Esa era la comida de mi abuelo. Mi abuelo era alemán y le gustaba. Y a mí también me gustaba mucho el pan casero, pero que me daban ellos. En casa mi mamá tenía, pero no sé, no era rico. No era rico. De la vuelta. Por ahí hacían referencia a que se dedicaban al comercio y, como dijo el profe hoy, esa facilidad de lotear por ahí los terrenos de Aristóbulo del Valle, por ahí, ¿por qué? Si se acuerdan por ahí la visión de sus padres con respecto a eso. Lo que pasa es que por eso tíos todos tenían chacra. Y papá era muy amigo de gente dorada, de Enrique Arach y todo eso. Entonces ahí estaba el doctor Chalú, todo ese grupo de gente, porque también un día se reúnen, entonces, y dice, che, acá, que para que sea pueblo, esto tiene que lotearse. Entonces se organizan, dice, bueno, ahí tiene mi chacra, vamos a lotear. Y ahí loteó 1 o 2 chacras. La primera era la que nosotros estamos viviendo, que es el asfalto hasta toda esa zona Ángel de la Paraguay, ¿viste? Venía de la América, Paraguay, a la ruta 14. Entonces, dice, bueno, vamos a lotear. Y aquí se hizo un loteo. El primero Pero empezó todo con... Mi papá tenía el almacén. Le trajo el primer médico del Touro, le trajo mi papá, se llamaba De la Cámara, ese fue el primer médico del Touro. Le hizo un galpón, porque antes del galpón, le hizo un local, ponele ahora se dice local, pero era un galpón dividido adentro, y ese hombre vino y se instaló ahí a trabajar. Después le trajo al
después vino otro médico, se fue el que estaba, después vino, Giorgio. no, espera, Argañarás. No, Di Giorgio como Sí, médico, Sí, tuvo la médico, cámara, sí, y Di después Giorgio, y después sería Yalú. ya no sé, tercero. sí. Como es Argañarás, viene porque todos le mandaban un doctor Sarubia acá de Posada, que le agarraba, pues le dijo al de la cámara, dice, yo soy médico, venían de Buenos Aires, tipo especialista, ¿no? Y fue y le cayó a, eso contaba mi mamá, en el negocio de papá, que fue de saco y de corbata, lleno de tierra. Imagínate en esa época era todo tierra, llegó el negocio. Por porteño ya todo bien Le vestido. manda al doctor Salud que yo hable con Fontana. Dice, ¿usted qué necesita? Dice, yo soy médico. Ah, y se viene. Pelo y sacar y todo lo no tiene, porque antes había que irse todo un chico a orar. No viene al pelo que venga, dice. Y sí, dice, bueno, no, yo te voy a dar lugar todo para que vos trabajes, vos te quedas. Te vas a quedar, listo. Y bueno, y ahí armó, como dice, toda la repartición en Japón. Y ahí atendía. Y los casos difíciles, papá tenía un chofer que era Cualia, ¿te acuerdas? Que se tenía empleado siempre con nafta en los autos. Porque caso de emergencia le alzaban el auto y le llevaban a operar a un checo. Caso de gente que no es la única. Entonces, está y es lindo contar esto de la cámara, que es un día se lastima un padre de los malos, creo que es abuelo del malo que está de guardaparque. Maluch. Trabajaba con madera, en esa época era silque, tenía cerradero ahí, antes ahí el 12, ¿te acuerdas? Y resulta que le cae un árbol, le aplasta la mano. Y ahí le dicen, el médico viene y le dice, venga a mí, a mi papá, y dice, mira, si yo le mando a operar, se le cangrena, si no muere, al llegar allá a un chico le van a cortar brazos, toda. ¿Por qué no le hablan un poco? ¿Y usted qué va a hacer? Dice, ¿por qué no le hablan un poco a los familiares que si quieren yo despacito lo voy a curar? Yo lo voy a... Y bueno, papá habló y dice, mira, pasa esto, y sí, dice, antes que pierda, bueno, vamos a probar. Y vos sabés que le salvó la mano al Le pidió a mi papá buscaba, porque no tenía todos los elementos en esa época y mi papá tenía un abrelata medio raro en el almacén así, una abrelata, tenía una puntita, me acuerdo, una curva, y él buscaba algo, se ve que él estaba buscando algún instrumento, algo que se asemeje, y encontró ese. Y no, ese me va a servir, le dijo. Y llevó para hacer la operación una abrelata porque no tenía muchos elementos. Y después nos contó, hijo de don Raúl Vázquez, Gocha Vázquez estudiaba en Santa Fe, estudiaba abogacía. Y él un día vino y nos contó de que, hablando así en una reunión, dijo, yo conozco a Aristóteles, ¿dónde vos sos Aristóteles? Yo conozco a Fontana, todo. El de la cámara ese estaba viviendo en Santa Fe y dice que era el médico, uno de los médicos más famosos en todo lo que es las curas de manos, todas esas operaciones y todo eso, que era un traumatólogo famoso, ¿viste? Era el de la cámara. Y él dijo, yo estuve en Aristóteles, y ahí le contó toda la historia que estuvo ahí. Después viene Di Giorgio, otro. Y ese le encuentra el hijo de Clos, Alberto, que está allá por Formosa, sí. Formosa ahora. Así que él un día de Neneclo, él contó que él le conoció a este hombre. Hablando un día, le contó toda la historia de Aristóbulo y que él también estuvo, que era el jefe del hospital de La Rioja. Que fíjate, toda gente que estuvieron un tiempo. En esa época, papá los únicos remedios, hacía algunas cosas para, compraban en la droguería Rodríguez, en Noera, y traía para tener en el negocio, geniol, boscapina, todas esas cosas, ¿viste? Que resulta que ahí le conocen que la atendía era don Sergio Martínez.
Don Sergio Martínez era el encargado de la farmacia que lo atendía siempre a él. Y un día, eso contaba mi mamá, El papá de Heriberto Martínez. el papá de Heriberto, del suelo de Cachita Vázquez, todo eso. Entonces, dice que la atendía siempre y un día papá va a comprar también una partida para traer y le dice, mire Benjamín, a partir de ahora el que le va a atender es este señor, yo me voy y dice, me voy a poner un botiquín de farmacia Camporán. Y entonces dijo, no, ¿cómo te voy a Camporán de ese pueblito? Allá, todo el pueblo allá y todo lo que te va. Y dice, no, pero en Camporán me dan un local. Y yo te doy allá eso. O andar Caristóbal que yo te doy la casa para que vos vivas hasta que vos te hagas, después vos te haces tu casa y me devuelves. Y así aparece don Sergio Martínez Aristóbulo, que era ahí donde después vino el Yaluta, donde vivía la niña, en la esquina. Cerca del fotógrafo este que está ahí en la galería. Fotolarte, ahí ese. Que era antes fotógrafo. Eso, sí, en la esquina, donde estaba la zapatería. En la esquina. Gladys, zapatería urbana. Sí. Ahí en la esquina. Bueno, ahí viene, se instala don Sergio, que ayudó mucho, ¿viste? Porque don Sergio hacía de enfermero, como él estaba en eso, le ayudaba a los médicos, a las operaciones y todo eso, ¿viste? Y también era muy amigo de papá, toda la familia, y también le ayudaba a papá, viste que papá traía la distribución de, como él tenía un colectivo obrero, él traía todas las correspondencias para Aristóbulo y le ayudaba a clasificar, viste, para los distintos lugares. Para Salto Encantado, por ejemplo, el que le repartía era Branchesi, Bruno Branchesi en bicicleta, que te repartía eso. Y ahí tuvo don Sergio la ayuda. Después don Sergio se va a donde después tiene su casa, viste, y en esa casa que está don Sergio viene el doctor Yalú, Aristóbulo, que también papá le dijo, no, vos te quedas acá porque no había médico, era un chenco, ¿no verdad? Y ahí se queda Yalú, que trabajó mucho tiempo ahí, hasta que se hizo su casa frente a lo que era el banco, que ahora el banco no está, ahí donde está el doctor, ¿cómo es? Lo que era Pase, que ahora está. Ahí se hace su casa Yalú. Y entonces siempre estaban en comunicación con papá. Y un día así tomando mate, así sale eso que sí, que acá hay que lotear, decía Albrachi, Yalú y otro estaba ahí. Y dice, no, che, bueno, hay que hacer acá, no sé, el pueblo. Y ahí empezó el pueblo en realidad, porque vino el médico, estábamos nosotros, vino la farmacia, don Sergio le puso la farmacia, después vino el Yalú. ¿Y cuánto de Gañará? Para Gañará. Sí. Y entonces mi papá, pues ahí no había luz eléctrica. Él compró un motor y puso una pequeña usina atrás en casa. Y le extendió unos cables, habían, ponerle 5 o 6 casas, así a lo largo, sobre la ruta ahí, que es donde está, donde estamos viviendo nosotros, sobre la avenida. Ahí había, estaba el médico, después la farmacia, y ese era el pueblo en ese momento, en aquella época. ¿De qué año hablamos? Y hablamos del año 57, creo 57. Yo nací en 45, íbamos a la escuela primaria y ya estaba eso, las casitas que había hecho. Se podría decir que la parte de la historia, porque la colonia es un poquito más antigua, la colonia de pero la historia de lo que es el casco urbano del pueblo del Toro del Valle es producto mucho de la planificación de su padre. Claro, es porque ahí él puso luz en la calle, inclusive había 3 focos, y ese era algo importante en esa época. Era hasta se prendía la luz, esa tenía de oscurecer y 2 horas más y se paraba porque no podía funcionar toda la ¿En noche. qué año llegó Benjamín? Al 45.
En el 45 al lóbulo de Claro, cáncer. claro. ¿Y les contó por qué tomó la decisión de llegar? De ahí, ¿Cómo llegó? No, vine a poner un negocio. Vino a poner un claro, negocio. pues él tenía allá en el negocio En un plan. en Almafuerte. Ajá. Y él iba, el negocio tenía y hacía viaje a Posadas con el colectivo. Tenía un colectivo, iba, no sé si todos los días o Sí, una vez fue por un semana. misionario. Benjamín Claro. fue un misionario. Benjamín, su padre Benjamín, el padre de Amos, ¿por qué fue él el que loteó y por qué no surgió en el 8, que es más Bueno, antiguo, en el ahí 12? está que te va a explicar. En el 8 estaba una cooperativa, se había formado, estaba la colectividad adventista. Claro, el 8 o el 10. Ahí ya estaba formadito todo, ¿viste? Estaba más gente, ¿viste? Con todo. Lo que pasa es que ahí, al hacer el loteo, ¿no es cierto? Y papá le trajo a los primeros médicos, le dio, o sea, le dio casa, porque venían, ¿viste? Con la mano atrás, ¿verdad? Le dio casa a todos para que vivan, como así también al doctor Regañará. Si ustedes hoy pueden sacar una foto que es histórica, al lado de la casa del fotógrafo ha traído ahí, Esa casa de madera. esa casa que está por caer, que arregla Sí. lavarropa ahí. Sí. Ah, sí, sí, Arreglado. sí. Claro, eso ya está que cae, no cae. Ah, sí. Ese es un pedazo Ah. de lo que papá le hizo una casa nueva para que Esa se era la quede. casa de Arañará. Regañará al doctor, porque no teníamos dentista, era sacaba muelas, arreglaba, era un moto del 209. Claro, había unos dentistas. Mecánico dental, entonces. Sí, mecánicos, pero ellos sacaban y hacían todo, y en la pedal, viste, que hacían, me acuerdo el torno ese. Y venía Nosotros sufríamos con ese torno. y venía don Tich, ¿cómo se llama? De Campo Grande. Sí. Una vez el papá de la señora de Petrovsky. Allá de Petrovsky, Sí, sí. ubicado, que la hija Petrosky, trabajaba. sí, sí. De abajo que era chapista. Patricia, esa la hija de Patricia, una de ellas. El abuelo de ella, sí. Ah, la abuela. Él venía de vez en cuando también a atender. Y viene esta Regañará, y no es cierto, le dice, sí, pero yo no tengo, vos no te da problema. Vos andás a buscar a tu señora, yo te voy a hacer una casa, y así vino a Ahí venir. esa es la casa donde está ubicada Sí. ahora, que es la que Esa está es la por casa. caer. Por supuesto, Ahí fue empezar. ahí está el pedazo que justo era, y la puerta donde era el consultorio, ya después más acá estaba la otra parte de la casa que ya cayó, ¿viste? Y resulta que él dice, pero yo no tengo las herramientas, ¿viste? Entonces mi papá le lleva a Puerto Rico, porque la mayoría de la gente trabajaba con el Banco Nación de Puerto Rico. Porque después le voy a contar, me acordar del puente que se hizo ahí abajo en el balneario, porque ahí se sacaba la madera, el té, la hierba y todo, se llevaba todo el puerto a Puerto Rico. Entonces le lleva a Regañará al Banco Nación a Puerto Rico y le hace hablar que le dice, mira, yo quiero que vos le den una mano, él tiene que comprarse su... Entonces dice, mira, hay un crédito para los profesionales, tal monto, qué sé yo. Dice, bueno, quédate hablando con él, y papá hizo sus operaciones. Después viene y dice, eso siempre contaba Regañará. Y se dijo, mira, un Benjamín, ahí sí me dijeron, me van a dar para que yo compre torno, todas las cosas. Pero resulta que necesito un garante. No, eso ya está. Ya fue, ya agarró el garante, yo le firmo garante y ya listo. Y ahí ya trajo. Y gracias a eso él empezó. Eso siempre lo contó el mismo Regañará, y que cuando empezó a trabajar ahí, en ese lugar, a Regañará. Entonces, como Le dio el espacio. El loteo, porque a él le interesa a la otra parte de del loteo. Entonces se reúnen y dice, bueno, hay que hacer. Papá dijo, no hay problema, acá ya está la chacra, le dijo al Bratz, acá también, acá ya vamos a hacer. Bueno, ya trajeron un agrimensor, le dieron todo y empezó el loteo. Se hizo un asado grande, ¿no es cierto? Donde, bueno, se ofrecía, bueno, uno yo traigo tanto, el otro tanto. Siempre cuenta don Facho Casa Martín, que vive ahí, que Todavía era sí, el zapatero, de que él vivía
en la picada ya propaganda. Y venía, un tiempo trabajó con papá. Y tenía que venir de allá de... Entonces papá le dijo, che, ¿te sabes qué? Venía acá y ¿dónde? Y bueno, agarrar allá el terreno, andá, hacerte una casita, instalate ahí. Y así se quedó. Entonces se puso a vivir con toda su familia y crió todos sus hijos. Papá era un tipo muy desprendido, o sea, no era que decía, no te vendo, si no me pagás, que decía, andá allá y arreglame, y bueno, alguno le pagaba con chancho, con gallina. Un poco niño. ¿Eh? Un poco Un poco, sí, petizo también, peor todavía. Y así, bueno, que le dio la casa a uno, a otro, al peluquero Casara, primer peluquero también. centro recreativo, ¿te acuerdas? Un japonés chinchudo era, tenía una máquina que no cortaba bien, ahí ponía así, te tiraba el pelo. No, ese era. Y ahí estaba el Club Atlético, ¿recordás? Le había dado que ocupen ahí, donde está el local ahora que dice López Ricci, ese era el Centro Recreativo Aristóbulo del Valle, que era de todo el pueblo, donde hacían los grandes bailes, el carnaval y todo. Bueno, ese es un terreno también que el papá le prestó para que se haga. Por ahí. ¿Y el cine? ¿El primer cine? Y el primer cine fue ahí por la década del 60. Un espectáculo. Ese era un cine, ¿sabés quién era el que manejaba la película fumando un charuto y estaban los carbones, que por ahí medio prendía fuego la máquina? ¿Viste? Don Juan Engel, el papá de ¿cómo es? José, De Francisco y todo. Francisco. Claro, sí, el papá era el que manejaba esa máquina. Papá también le dio un albergue un tiempo ahí por atrás de casa, para que se instale un Engel. También. O sea, Benjamín trajo el cine también. O él compró. Él manejaba la máquina. Él manejaba la máquina, pero la iniciativa fue de Benjamín. Sí, en el galpón ese que está. Antes estaba en médico, hizo la... Por ahí, por cuestiones que tenemos memoria de la cámara y ya en papá después, como un cierre así para ver una reflexión. ¿Qué le gustaría contar así como una reflexión sobre lo que se acuerda tanto negro como petizo? O una reflexión enfocado a lo que fue su padre y la importancia para Aristóbulo del Valle. Yo te agrego algo nomás eso del cine, que era los rollos. Terminaba un rollo, se prendía la luz, se sacaba el rollo y se ponía... El rollo, la película tenía 10 rollos. Así es. Claro, si no, el rollo, no pienso que Sí, en eso, no sabes, claro, en una película de 10, 12, 15 rollos. Una bolsa con 6 rollos. Entonces, eso ponía y daba así. Cuando terminaba, prendía todas las luces, sacaba ese rollo, ponía el rollo que seguía. Cortaba 10 veces. No sabíamos pegar, ¿sabes? Como hacen los cines modernos. Después aprendieron, después se pegaba ya. Ahí una técnica que se hace, se tira el rollo, se saca y se pega y ya sigue. Nosotros no sabíamos, cada rollo paraba. Otra cosa importante. Vendíamos Coca-Cola, no Coca-Cola no existía, bolita. Antes decíamos bolita. Sí. Otra cosa importante era el correo con papá. Papá traía gratis la correspondencia. Decía, mira, hay que abrir una tarjeta, algo en Aristóbulo. ¿Viste? Venía el negocio y tenía que tenerle, le ayudaba un Sergio, gente, todo. Entonces le presta un terreno y un galpón que tenía, donde está el taller de Francisco Ángeles. Ahí se creó la estafeta de correo de Aristóbulo del Valle. En un galpón que papá le dividió para que viva el jefe de correo y se atienda a la gente, le prestó el correo hasta que se haga su edificio. Y ahí trabajó varios años. Cuando se hace el edificio nuevo donde está ahora, se cambia. Y toda esta madera de acá, después le donó mamá, a la escuela se hizo donando al final de la picada propaganda, se hizo con las tablas del comienzo de ese lugar. Después te quería contar,
otra cosita. Día de la Y Madre. otro que también pueden averiguarle, había el bolitero Michinski, donde está la casa Suncoji, al lado de la escribana Huachú, y que estaba Argañará, y estaba ahí al lado, era Michinski. Sulcheki, el papá de la mujer de Calvo. Que falleció eso que trabajan con Cruz. Abuelo de los calvitos que están en Petróleo. Acá hay uno también que está. Sí, acá en Abuelo Belén. La mamá de él vivía ahí también en la casa. Y el papá hacía esas bolitas, le decían, de los jugos dulces. No era. Eran botellas de bolita que le tenía una bolita de plomo, entonces metían la granadina, eso que hacían, y le metían gas y eso trancaba la botella. Y esa era la bolita que se tomaba antes, la botella de cerveza. El papá era Techi. La Techi, la mamá de los calvitos. A ellos O de los conocer, ubico, a los calvitos los ubico. Que vive frente a Sí. Lemos, un poquito más arriba. Volviendo a Benjamín y la figura de su mamá con Benjamín. Ella siempre fue una... ¿Cómo era ella en todas estas cuestiones? ¿Tomaba parte de todas estas decisiones de traer, de poblar? Ella siempre estuvo de acuerdo con mi papá. La mujer más dulce que conocí. Nunca escuché un reproche, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y trabajaban Siempre todo el día, acompañándola. sí. Ella Muy trabajadora, ¿no? tenía el almacén y cocinaba, ella cocinaba siempre. Sí, no, una buena relación en ese aspecto, sí. Fue una compañera, que es importante, por eso pudo hacer muchas cosas en poco tiempo. Lástima que falleció muy joven, mi papá. 50 años. 50 años. Se fue. Y muy importante es, trajo el primer surtidor de nafta YPF a Aristóbulo. Claro, Él trajo la primera estación de servicio YPF en Aristóbulo, lo trajo él en 2 de mayo y en San Vicente. El primer surtidor de nafta Era nuestro todo el San Vicente y después se compró otro. en 2 de mayo lo atendía, que eso te va a acordar tu papá, lo atendía Carloto. Carloto Y le 2 de hicimos una mayo. entrevista a la viuda de Carloto, le hicimos Ahí se acordó. Y bueno, y el hermano de ella, que era un Osvaldo Hitcher, la atendía a la estación de servicio en San Vicente. Que un día Moncho dando vuelta agarró y dijo, vení, vamos, te voy a mostrar algo, y me llevó allá a Maco Valle, cuando esos surtidores que pusieron al lado de la nueva, estaba en un depósito de Maco Valle y me dijo, mira, este todavía era la época de tu papá. Me dio son anécdotas así que... O sea que en definitiva la planificación y la predisposición y lo armó fue Benjamín Fontana, que tuvo la visión de decir, bueno, Aristóbulo va a estar acá y va a crecer a partir de todo, y él dio el puntapié y el impulso para eso. Y también fue desprendido, porque a veces vos querés hacer algo, pero cada uno dice, no, a veces vos pones tanto, entonces, no, hay que hacer y así. Fue un visionario, fue un visionario que hacia su visión, Aristóbulo creció. Aristóbulo tenía el interior de la provincia, avión tenía. Y avión, había un aeroclub, hangar, donde está la cancha de fútbol. Eso es importante. Y a diferencia también con otros municipios, está muy bien planificado también hay todo el terreno, el espacio de cómo se distribuyó todo. La calle, eso es importante que sepan la cancha de fútbol que está ahí arriba. Eso tenía 500 metros, era la cancha. Y bueno, salió entre vecinos que compraron un avión. Entonces, hacen como una vaca, como decimos, para juntar la plata, ¿no es cierto? Ahí, bueno, se hace una cosa, cada uno pone unos pesos y se compra un piper. Y se hizo el hangar y todo, un piper, un avión. ¿Dónde está ese avión hoy? No, ahora te cae. Eso cayó y desapareció nunca más, ¿no? Y eso pues... Pero el avión se compró el avión como para una emergencia sanitaria, para cosas de traslado, porque para llegar a Posada vos llevabas 6, 8 horas, 10 horas por camino de tierra. Ahora, ese avión
Era un plato porque el que manejaba era Rogelio Ramírez, que sabía que piloto, él por lo menos decía que era piloto, levantaba. ¿Ustedes sabían quién cayó con ese avión? No. No, eso lo quería ver. Pero, sí, voy a contarle, pero ella piensa, ¿cómo no te vas a contar? Nunca te contaron eso. Nunca me contaron esa historia. Te vamos a contar. Te vamos a contar algo importante que es para la historia. La cancha. Bueno, esa cancha de aviación estaba ahí, acá se jugaba al fútbol, entonces se compra el avión y se hace un hangar. Cada vez que arrancaba el avión, se paraba el partido de fútbol. Como tenían los huecos ahí, los arcos ahí, que se hizo la tierra con esta vez. Sacar los arcos, Tenían que parar el partido, sacar los Sacarlo. arcos, salía el avión, ¿viste? Entonces, sabían, después cuando estaba dando vuelta el avión, había un partido, se paraba el partido, bajaba el avión. Se ponía los arcos otra vez porque se chipaba Claro. con los caños. Bueno, Sí. yo nunca me olvido también de eso, porque la vez que iba a Rogelio venía y me buscaba y decía, negro, vamos a volar. Y yo volaba con Rogelio, y por eso siempre me gustó la aviación, porque el viejo, con todo respeto, iba allá al fondo de la cancha y aceleraba el avión, estaba, viste, levantaba así, y después largaba el freno del avión y salía. Y bueno, volamos por Aristóbulo. Y esa moneda, Por ahí, sí. Por ahí, si estaba Huito Basile, también subía con nosotros, o Abelino Pulkowski. Y iba a volar y bajaba. Bueno. Entonces un día, estamos jugando al fútbol. Creo que estaba Tito Salinas todavía en esa época, que empezaba a jugar fútbol con nosotros. Estamos jugando al fútbol con Abelino, Víctor, todo ahí, y arrancó el avión. Dice, ¿qué pasó? Ah, no, van a hacer la propaganda, porque al otro día se inauguraba la pista nueva, los 1000 metros allá, que es la actual en Aristóbulo. Entonces, arrancan ahí, manejaba Rogelio Ramírez y atrás Don Hugo Basile, con un tipo megáfono así. ¿Le pusieron o no le pusieron? No, primero eso. Agarran y bueno, nosotros sacamos el arco todo y salió el avión, viste, allá y estaban dando vueltas. Mañana la inauguración en la pista, allá la propaganda, bla, bla. Y bajaron. Otra vez cuando iba a bajar, sacamos los arcos, bueno. Y ahí dice, ¿viene Argañará? Viene y dice, che, ¿qué era? Y dice Rogelio, ¿qué te pareció la propaganda? Mira, eso parece una manada de perros, guau, guau, guau. No se entiende un carajo, ¿en serio? No, eso es ahí que nadie escucha, por eso vine a decirte, ¿qué están haciendo? Bueno, Eran todos con pinches. todo amigo, así, confianza, no. Bueno, ahí desaparecen, ¿viste? Al rato aparecen con una bocina para adelante. Para adelante la bocina. Sí, ¿Viste? Vienen, atan en el ala, atan ahí, ponen la batería con el equipo acá, Don Hugo Basile. Se todo Basile porque era más flaquito que entraba. Entonces entraba acá y bueno, probaron ahí, hola. Eso era el equipo, era Don Chinque. Que tenía una publicidad, ¿te acuerdas? El papá de la... Sí, bueno, conocemos Chinque, sí, que llega a la escuela. De Toledito, de la abuela. La abuela otra vez. Bueno, arranca y sale otra vez toda la brisa, nosotros mirando, mira qué raro, como adelante acá, viste, atado en el ala. Entonces con la puertita abierta y el micrófono, sí, ahora sí, salió el avión. Y nosotros todos curiosos ahí, salió el avión. Y allá a los 500 metros vivía todavía, en la final de la pista, vivía el papá de la mujer de don Juan Prevelli, que tenía ese raíz. Pasó rozando el techo así, bajito. Yo justo le dije a Huito, estábamos, Huito así, le digo, che, para caer el avión, negro. Rogelio Canchero, va bajito para que le escuchen. Bueno, pusimos el arco y seguimos. Al ratito viene Carlos Preto. Ahí le pueden preguntar a Carlito Preto.
Pues de Preto, de la señora Preto, ahí cayó. Viene Carlos Preto, viene corriendo. Luisa, corriendo ahorita, ¿qué? Sí. ¿Qué pasa? ¿No vieron usted? ¿Qué? Cayó la... Ay. Y ahí todo, ¿viste? Que yo te dije. Y fuimos todo el malón, ¿viste? Fuimos todo el malón y bien frente a Preto, de donde vive hoy, enfrente había un naranjal, ¿viste? Y ahí el avión cayó. Tuvieron la suerte de que cae el avión y nos agarra al centro del cerne de la planta de naranja, agarra al costado, el ala. El ala, sí. Y vos sabés que quedaron con como espeto así, cerquita al pecho. Y qué gana morir ahí. No murió ni uno. Gracias a Dios estaba sentado don Rogelio ahí, transpirando. Y don Hugo sentado, que era el bicho. La puta, Sí. Y él era así, de esa forma de ser. Y agarraba y cayó don Preto, me acuerdo, con un cuchillo haciendo aceite, que sacando siempre se sacaba para hacer carballenta, así. Sí. Yo ahí estaba, que la puta, mira ese salón y salía humo todavía del motor. Y ahí y sí, ¿qué pasó? Y sí, la puta. Y dice que Rogelio le dijo, Hugo, no vamos a pique. Y vos qué le dijiste, y métale nomás. Y casi que sí, pobrecito no sabía manejar. Y dije, métale nomás. Y bueno, salió, cayó. Se salvaron, ¿no? Se salvaron, gracias a Dios. Y en eso cae mi papá, con toda la crema en la cara, de afeitar. Con un lado afeitado, el otro no. Y viene corriendo y me abraza y se pone a llorar, negro. ¿Qué pasó? Y el plato, ¿qué pasó? No, dice, yo me estaba afeitando y me dijeron, cayó Rogelio con el avión negro, mi negrito, ¿viste? Y dijo, no, seguro que el negro está junto. Cayó el avión y bueno, vine y lloraba porque estábamos vivos ahí, gracias a Dios estaban todos vivos. Bueno, Después el avión desapareció, ¿viste? O sea que... es muy rica toda la historia. Realmente nos Muy quedamos largo. corto de tiempo. Creo que tenemos que hacer una segunda parte para ver muchas más cosas, mucho más No, tenemos, mirá, anécdotas, que es una riqueza impresionante, muchas cosas que nos fuimos. Fíjate lo que contaba ella, que le voy a contar algo para que le diga a su esposo. Nosotros vemos muchos artistas talladores, esos que hacen dibujitos con animales, con cortaplumas, pero nunca he visto no vimos algo tan perfecto como hacía don Liebras, el papá de ¿cómo es? De Liliana. En esa época que nosotros éramos De mi suegro. sí, De mi suegro. Eso nosotros Mi comíamos, suegra Erika Lidenz. nosotros comíamos pescado fresco. Este hombre criaba peces ya en un tajamar, que ahora hace poco empezaba con las promociones que hay que tener. Ese hombre tenía en el año 50, 40 y pico, sí, 40 y pico se habrá tenido ya. Tenía un criadero de pescado, tenía un baño que solo un tipo inteligente puede hacer. Un baño para bañarse, no para ir a hacer otra necesidad. Sobre así hizo una pileta así de agua, de donde corría el agua, ¿no es cierto? Y vos entrabas adentro, tenía ¿cómo te voy a decir? Un pisito, vos entrabas adentro, cerraba la puerta, y adentro tenía un piso más bajo que la altura. Entonces vos te parabas y quedabas adentro del agua. Y ahí vos te bañabas. Y agua tenía corriente, si se quiere, porque no era un agua estacionada. Corría. Pero era un espectáculo. Hugo heredó también, pero el que ahora hace ese trabajo es Leo. ¿Así? Qué lindo, qué Toma lindo. un corcho y te crea con la mano, así mirando, te mira y va sacando las formas. Increíble lo que hace. Así. Don Liebras tomaba el mate, corría la rueda y él estaba con una raíz, un árbol, estaba con la cortapluma. Ese es Leo. Así. A mí me había Era un hablado espectáculo este hombre. que a nosotros se nos quemó la casa con mamá, perdimos muchas cosas ahí, ¿viste? Ahí se fue todo. Una de esas era un chanchito,
esto de la revista con el lobo feroz acá, pero perfecto. Ese me había regalado con el chanchito, vos mirabas así, era tal cual. Ese me había regalado un libro en un cumpleaños, yo tenía como un tesoro de eso en casa. Ahí se nos quemó muchas Cuando cosas, se se fueron fotografías. Pero en La general, casita también Aristóbulo nace con el primer loteo que fue ese, ¿no es cierto? Después hizo otra chacra y después siguieron los otros, que estaba Don Respani, después estaba Mota, después estaba, ¿cómo se llama? Y después Ónfere, frente como es de la Cerrero, ¿no? Donde buscamos la leche. Hasenrich, enfrente, que nosotros buscamos la leche siempre para la casa. con eso nos peleábamos todos los días donde podíamos. Después hubo otro Marx y Engel que tenían también así parcelas que se pernotaban, pero este fue el primero, después se fueron. Pero lo importante, la imagen que siempre tenemos nosotros, que nuestro papá era un tipo dinámico, ¿sí? Cualquier cosa se prendía, iba, viajaba. Él logró viajar en esa época, estaba el hidroavión que aterrizaba en el agua acá en el puerto de Posada. Había un hidroavión, aterrizaba ahí. No había pista de aterrizaje. No había acá. Entonces tomaba ese avión, se iba a Buenos Aires a hacer la compra para los negocios. Y las veces que venía a Posada, siempre, la mayoría de las veces venía yo porque era más chico y decía, avisarle a tu maestra que... Lloraba y entonces... Avisarle a tu maestra que la semana no vas a la escuela y bueno, y yo venía a Posada, por supuesto, me daba todos los gustos. Para ir cerrando, la familia de Benjamín, ¿cómo estaba compuesta? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos? Nosotros. Sí. Y era mi papá, mi mamá y 4 somos hijos. Uno falleció. Después era niño. Juan Carlos, que era niño. Después era niño. Luis Benjamín, que es él. Después estaba María del Carmen, que es Morocha. Morocha, el vago ¿Quién es? Popularmente. El que menos trabajó y mirá. Hay más chicos. Ayer en la cámara fui a una reunión y hay unos productos que salen y bueno, agradecen la ecología ahí. Entonces dijo, bueno, y el ministro está acompañado por su secretario, sus 4 subsecretarios, ¿viste? Y nombró todo, y Negro Fontana. Y cuando termina la sesión, yo me dije, ¿cómo Negro Fontana? Y ahí empezó todo el lío ahora acá. Acá yo soy Virgilio. Está bien.